Ahora sí. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este último webinar del año. Es un webinar conversatorio. A Julio le gusta bastante hablar sobre sus experiencias, sus... Es que es parte bonito, ¿no? De lo que uno va encontrándose en el camino, en el día a día. Yo igual, cada vez que estoy en una auditoría, en algo nuevo por allí, agarro y digo, ay, mira esto, y vengo y lo retroalimento, o uno viene y lo amplifica, ¿no? En cada proceso de formación. Entonces no queríamos llegar a este cierre del año sin hacer por lo menos alguna actividad que nos genere valor y que nos permitiera encontrarnos por aquí cuando estemos cerrando. Espero ya que puedan abrir las cámaras y podamos conversar un ratito ya para ir cerrando entonces este año. Hoy vamos a estar con Julio con el tema de fraude alimentario, un tema súper, súper espectacular, un tema de mucho que hablar. Y a mí me da risa también porque yo dije, webinar conversatorio y dije, bueno, no, se va a abordar una parte teórica y después por allí hacemos preguntas y respuestas. Bueno, no se preocupen que Julio hasta se hizo mil y unas preguntas él mismo. Entonces, él anda por allí, él se va a autocontestar. Ya, no, mentira. Entonces ustedes por allí también pueden ir, nada, pues cada uno de nosotros tiene algo de trayectoria, algo de experiencia, por allí lo podemos compartir, podemos conversar, hacer preguntas, nada, hagamos esto un espacio bonito, conversemos sobre el tema, pero primero nos deleitamos por allí con lo que nos viene a traer Julio, con su amplia trayectoria en la que él ha tenido la oportunidad de implementar lo que es bueno, en teoría dentro de los sistemas de gestión los conocemos como uno de los prerequisitos ya actualmente, ¿no? En Así la es. serie de la Sí. 22001. Y bueno, para los que trabajan con los requisitos o con esquemas que responden a algún esquema de GFCI, sabemos que es un requisito obligatorio en las organizaciones. Inclusive, y digo inclusive porque me ha tocado prepararlos para empresas que no tienen certificación GFCI, pero son altos proveedores de estas grandes transnacionales que yo digo que lo auditan a incluso mucho más fuerte este requisito que cualquier esquema de GFCI inclusive, ¿no? Porque son auditorías completas netamente a lo que concierne a fraude alimentario. Entonces, nada, pues vamos a conversar sobre el tema. Adelante, Julio, le voy a dejar Ok. de compartir, darle allí en la flechita para que te permita Déjame compartir compartir la aquí. tuya. Y bueno, no olviden que lo que les estoy compartiendo por acá en el chat es el formulario de asistencia, ¿sí? Para que se les pueda emitir el día 20 de diciembre su constancia de participación. Traten de llenarlo todo porque a veces cuando están emitiendo acá los certificados dicen, ay, me pregunta la chica que lo genera, que aquí falta un número porque esta cédula está incompleta o que este tal y no se tiene cómo comunicar porque no colocaron el correo o no colocaron el número, entonces no sabemos a veces de quién es. Entonces traten de llenar allí los datos completos para que los puedan cualquier cosa contactar y emitir su constancia oportunamente. Bueno, ya por aquí está cargando la presentación, Julia. Vemos Bien. allí tu escritorio. ¿La pueden ver ahí? Sí, no, tu escritorio Sí. estamos viendo. Ahora sí. Ahora sí está abriendo la presentación. ¿Ahora sí se ve? Ajá. Bueno, pero no se ve tipo Claro, presentación. porque la abriste en PDF. ¿Y cómo la abro entonces? Ya, pero lo tienes en... Ah, porque tú lo hiciste fue en Canva nada más, ¿no? Sí. Ya, preséntalo así. ¿Pero sí se ve? Claro, porque no Sí, le sí, sí generó se ve, ese... Julio. Ok. Sí, 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 adelante. Ok, entonces, bueno, pues, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Norquis por su gentileza y oportunidad de darme, digamos, el gusto y el placer de compartir con ustedes un poco del tema de fraude alimentario, el cual es sumamente complejo y desafiante, sobre todo hoy en día, y muy reciente, porque realmente para nosotros los profesionales de inocuidad, este tema de fraude y de defensa alimentaria es relativamente nuevo, aunque históricamente, bueno, hay una historia que se va mucho más allá en el tiempo de las épocas medievales y la transición a inicios del año 1900 con la cuestión de la llegada de la, eh, de la,
la parte industrial, ¿no? En los años 1900 aquí en Estados Unidos, pero definitivamente no voy a hablar mucho de esa historia, voy a hablar más de la historia reciente, ¿verdad? Que es inclusive, sí, antes de entrar en detalles aquí, no, no, ya va. Pues, ok, listo. Ah, Entonces, te saliste, ahora te fuiste para ChatGPT. ya va, espérate, ya va. Sí, lo que pasa es que tengo aquí varias información de ChatGPT que bajé. Déjame regresar a Zoom. Aquí está la presentación. Ya, ahora sí. Que ya va, me subí para acá. Y Y ahora sí. ya va, ya va, ya va. Ya va. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, Ok. Entonces, bueno, lo que quería era, porque históricamente, como les decía anteriormente, pues la cuestión de fraude alimentario se traslada a épocas medievales y la transición del siglo XX con el siglo XXI, y bueno, y el desarrollo de tecnología y una cantidad de organismos, tanto a nivel global como a nivel de países que empezaron, digamos, a implementar programas y enforzamientos para poder identificar este tema de fraude alimentario. Pero bueno, realmente la agenda es básicamente, vamos a ver un poquito la historia global, ¿verdad? Definiciones, tipos de fraude, casos reales en distintas regiones del mundo, el entorno regulatorio, que es muy reciente, la evaluación de vulnerabilidad, que es el tema principal que hoy en día, hoy no lo vamos a analizar profundamente, pero sí lo voy a mencionar, tecnologías de detección y trazabilidad, la parte de crimen organizado, estrategia de mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, algo que quería comentarles, ¿verdad? Con respecto a la historia reciente, estuve investigando para entender un poco más de la historia moderna, ¿verdad? Del fraude alimentario, y resulta que descubrí que, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Se ve la presentación? Uy, Bueno, se ve la Julio, agenda del sí, webinar. sí, pero es que de repente en la pantalla que tengo aquí desapareció todo. Ay, Dios mío. pero si sí quieres se te ve. comparto yo. Ya te la, pues si quieres la presento. Ok, preséntala tú, porque aquí se me. Ya voy, ya Ay. la abro. No importa, estamos en vivo. Ok, entonces, básicamente lo que les quería compartir con respecto a la historia es que, eh, básicamente, ¿quién fue el que inició todo este proceso de enforzamiento y control y monitoreo? Y me llamó la atención porque fue el Reino Unido. Y realmente vamos a ver en la presentación la influencia del Reino Unido, digamos, de la Comunidad Europea en el control del fraude alimentario. O sea, ellos son pioneros y siguen, continúan siendo pioneros en el control y en el enforzamiento y en la detección de este problema, ¿no? Del fraude alimentario. Eh, Resulta ser que todo esto se inició en el año 1875, allá en Europa, y después luego aquí en 1906, como les comentaba, al inicio del siglo XIX, con la FDA, con el primer documento que generó la FDA,
con reglamentos y regulaciones, ¿verdad? Para poder controlar un poco la industria alimentaria. Y luego, en el 2013, lo que realmente detonó y lo que activó esta cuestión de fraude alimentario fue un evento que ocurrió en el 2013 con el escándalo de carne de caballo. Eso ocurrió en el 2013 y eso fue, en ese momento es cuando se activan todos estos organismos y todos estos países, especialmente en Europa y en Asia, para empezar a controlar este modelo de crimen organizado, como es el caso del fraude alimentario. Luego, en el 2014, entra la GFSI, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo que en el 2008 yo empecé, esa fue mi primera experiencia implementando BRC, me acuerdo, me acuerdo que fue en Bimbo, en la compañía Bimbo. En esa oportunidad implementamos BRC en el año 2008. No se hablaba de fraude alimentario, o sea, no estaba incluido dentro de los esquemas de GFSI. No fue sino hasta el 2014 y específicamente en el 2017 y 18 cuando GFSI hizo mandatorio y lo incluyó, ¿verdad? Incluyó esta cláusula de fraude alimentario y principalmente la importancia para nosotros los profesionales de inocuidad, desarrollar el análisis de vulnerabilidad y implementar sistemas de mitigación para poder atenuar el efecto de cualquier incidente relacionado con fraude alimentario. Hoy en día, el combate, aquí lo tengo escrito, lo comanda el Codex Alimentario, porque el Codex Alimentario desarrolla, junto con la Comunidad Europea, una serie de guías globales a través hay una institución que se llama Food Fraud Network y algo bien interesante que me llamó la atención porque involucran en este caso eh, operaciones criminalísticas como es la Interpol, el Europol y algo que llaman OPSON, que justamente forma parte de estos organismos que se encargan de trazar, identificar una vez que surge una notificación, porque esa es la otra parte. La parte preventiva, ¿verdad? La aplicamos con el análisis de vulnerabilidad, ¿verdad? Y la mitigación, pero no necesariamente tiene un efecto preventivo al 100%, más bien yo diría que es reactivo aún, porque también existen, ¿verdad? Mecanismos de notificación como es el caso del sistema de alerta rápido para alimentos de consumo humano y alimento animal que funciona en Europa, para que entonces eso activa, digamos, una notificación inmediata, como es el caso aquí en Estados Unidos, el FDA, que también tiene su sistema de notificación que activa inmediatamente el alerta y cuando eso se activa, entonces estos organismos criminalísticos, vamos a decir así, empiezan el proceso de investigación, para poder identificar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, déjame ver, yo no puedo ver la presentación, déjame sí, el problema, vale, sí. Sigue en la Julio, primera pero hoja de Julio, la agenda. Julio, Ajá, pero si se la pasas a Norquis, ella la pasa y tú puedes ver la presentación, porque ya tú no tienes que pasarla. sí, lo que pasa es que yo tengo una doble pantalla y tenía en la pantalla la presentación y en la otra pantalla tenía la chuletica, o sea, tengo información adicional que no necesariamente está contenida en la presentación. Eh, hold on, ya, va, segundito, please. No, esta broma se me echó a perder. Qué Tranquilo pulsito, que estamos en vivo. qué pulso, qué pulso. Déjame tratar de prender la pantalla otra vez a ver si reacciona. Por favor de Dios. Ajá. Yo sé, yo pensaba que lo de fraude había iniciado desde la Torre Gemela, cuando ocurrió que empezó con lo del Antras y la cuestión, que hubo más controles y yo pensé que era desde ese momento, no me había llevado hasta, En ese hasta qué, momento, hasta donde tú lo estás sí, nombrando, están viendo en la presentación. Reino Unido.
¿Me pueden ver? Sí, sí se ve. Ok. O sea, para aclarar lo que acabas de mencionar, eso ocurrió en el 2001 y ese evento, considerado como un evento terrorista, ¿verdad? Activó el FDA y ahí es cuando nace a los 2 años siguientes el famoso tema o el tópico de defensa alimentaria. Casualmente, en el año 2008, justamente trabajando en Bimbo, yo me certifiqué como, es una certificación de la AIB. En aquel entonces hay una persona muy reconocida aquí en Estados Unidos que se llama Rod Wheeler, que era un investigador, no sé, de la CIA, no sé de qué, empezó a trabajar en el AIB y él inició todo este proceso de instrucción, ¿no? En la parte de defensa, buenísimo, pero súper bueno. A partir de ahí, por supuesto, empieza a evolucionar los sistemas y los esquemas de GFSI, pero no es sino hasta el 2015, 2017 cuando se hace mandatorio a través de la GFSI. ¿Ok? Eh, ok, sigamos aquí. Objetivo del aprendizaje, bueno, el objetivo es que simplemente entendamos un poco más qué es lo que significa fraude alimentario, entender un poquito los marcos regulatorios a nivel global, eso lo vamos a ver ahorita, y sobre todo esta parte del BACCP, que es algo moderno, ¿verdad? Que lo comparan con el HACCP y el TACCP, que justamente tiene que hacer con defensa alimentaria o adulteración intencional, ¿verdad? Y se compara con fraude alimentario, que es el BACCP, se comparan y son similares porque realmente el fraude alimentario tiene un trasfondo intencional, ¿no? Como tiene un trasfondo intencional, eso hace que ambos programas o ambos tópicos se relacionen de alguna manera u otra. ¿Okay? Le agregaron el CCCP heredado ¿cómo se llama? De HACCP. ¿Ok? Aquí un poquito de historia, ¿verdad? Regresando a los tiempos de antes, los principales productos que eran adulterados, el vino, y sigue siendo, sobre todo las bebidas alcohólicas, los aceites tradicionalmente también tienen fama, harinas, quizás en aquel entonces, porque lo mezclaban con arena, lo mezclaban con tiza, lo mezclaban con diferentes productos pulverizados, ¿verdad? Que hoy en día no es común. Realmente hoy en día lo que son las bebidas alcohólicas, los aceites, la miel, los productos de marinos, ¿verdad? El pescado, son los que comandan los incidentes de fraude alimentario hoy en día en la industria. En la motivación sigue siendo un beneficio económico, este, en un inicio y todavía sigue siendo un reto para la regulación, el uso de métodos analíticos, ¿verdad? Para poder identificar estos eventos que inclusive lo hacen, como decía inicialmente, relativamente reactivo porque las empresas generalmente de alimentos, inclusive las grandes corporaciones, no tienen la capacidad analítica para poder de repente recibir un producto que de repente viene certificado, con certificado de análisis, con un estudio bien profundo en la parte de aprobación y evaluación y aprobación de suplidores. Sin embargo, y voy a hablar un poquito de eso, de ese tema de evaluación y aprobación de suplidores, porque para mí el punto clave de este asunto es justamente la relación que existe entre las empresas y sus proveedores. ¿Ok? Sí. Seguimos con la historia, o sea, hubo casos de plomo, nuevamente en vinos, ¿verdad? Pero esos contaminantes de plomo y metales pesados era porque la gente no sabía. Y mezclaban de repente, agregaban un ingrediente, ¿verdad? Al vino o a la bebida alcohólica sin ni siquiera tener ninguna idea. Y ese es otro tema donde muchas de estas personas lo hacen por beneficio económico, pero no tienen ni la más menor idea del impacto que crea en la salud pública. Eh, Sí, bueno, aquí también, avanzando en el tiempo, empiezan a surgir las cadenas globales, ¿verdad? Las cadenas
de suministro que hoy en día son sumamente extensas, súper difíciles de controlar, justamente por el intercambio internacional, ¿verdad? Entre tanto de ingredientes como productos terminados, ¿verdad? Producto de la exportación o importación. Está el caso famoso de la melamina, que ocurrió en el 2008, la carne de caballo, que la mencioné en el 2013, y entonces empieza la evolución de los esquemas de GFSI, ¿verdad? Enfocándose en este problema de fraude como algo que era fundamental abordar o atacar para empezar a controlar de alguna manera u otra. Yo diría que nosotros como profesionales de la inocuidad, este tema del fraude alimentario no está bajo nuestro absoluto control. Justamente no está porque ocurre a lo largo de esta cadena alimentaria que existe hoy en día, donde hay cantidad de protagonistas que nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, basado en el conocimiento que tenemos hoy en día y con digamos, con la información que disponemos, es simplemente hacer el análisis de vulnerabilidad y la mitigación o las medidas que tenemos que tomar para disminuir de alguna manera el efecto de estos alimentos fraudulentos. En la parte de definiciones, la Comunidad Europea no tiene una definición clara, a diferencia del FDA. Ahí en el inicio de esta lámina dice fraude alimentario, esa es la definición que la Comunidad Europea utiliza, pero no es algo que está implementado. ¿Sí? Ellos simplemente pues, que dicen que es un acto intencional con el objetivo de tener una ganancia económica a través de la adulteración, sustitución, falsificación, mientras que el FDA sí le asignó una definición oficial, que es el EMA, que simplemente significa la adulteración por motivo económico, ¿no? El beneficio de obtener un beneficio económico, o lo que llaman adulteración motivada económicamente. Eh, el asunto aquí, ¿verdad? Como mencionaba la cuestión de estas personas que cometen este tipo de crimen, la mayoría no conoce el efecto secundario, o vamos a decir, sí, secundario que esa adulteración puede causar en la salud pública. Ahora, eh, a diferencia de la defensa alimentaria, ¿verdad? Con respecto al fraude alimentario, que es netamente económico, pero que también tiene una implicación intencional, la defensa alimentaria sí tiene una intención dañina y que muchas veces, de hecho, aquí en Estados Unidos se considera que la adulteración intencional es un acto de terrorismo. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre, ocasiona caos, ocasiona una serie de desenlaces, ¿verdad? Que afectan a la persona humana. Hay que tener un plan de contingencia, hay que involucrar a los organismos policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, bien complejo. Eh, los tipos de fraude que según que la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria define, y también este organismo que se llama SSAFE, que más adelante voy a hablar un poquito de eso, dice que la adulteración es añadir un componente no declarado. El perfecto ejemplo es la miel y los aceites, ¿verdad? El aceite de oliva. También existe lo que llaman la Buenas noches, dilución. Bessie. Perdón, perdón. No, ese fue alguien que se le activó el micro, ya se lo apagué. Existe el otro tipo, vamos a decir, la otra definición de fraude, que es la dilución, que es mezclar productos de menor valor para aumentar el volumen. Que el ejemplo clásico es echarle agua a la leche. Es el ejemplo más clásico que existe, ¿no? Sustitución es reemplazar un ingrediente por otro más barato. El clásico ejemplo de esto es el pescado, ¿verdad? Por ejemplo, pescados de carne blanca que son muy comunes, a diferencia del atún
el, pesca- el, as- el as- el famoso pescado sierra, que son pescados de la carne es de coloración oscura, es más difícil, ¿no? Pero con los pescados de carne blanca, ¿verdad? Que es, bueno, aquí en Estados Unidos, que si la tilapia, que si el... Hay una cantidad de pescados aquí que probablemente no tienen la misma nominación en nuestros países, son fáciles de reemplazar. También hay un caso que lo voy a mencionar después, que es eh, la sustitución, eh, no sé si es sustitución, pero hay casos, por ejemplo, con el camarón, donde, sobre todo en los países asiáticos, han utilizado eh, productos gelatinosos que son inyectados en el camarón para aumentarlo de peso, ¿no? Y más adelante voy a hablar un poquito de eso, donde en estos geles que son generalmente gomas o almidones, carboximetilcelulosa, por ejemplo, que en algunos casos son grado alimenticio, no causan daño a la salud pública, pero en otros casos sí pueden ser dañinos a la salud pública. Entonces, esa es la parte crítica de estas prácticas, ¿no? Criminalísticas de utilizar otros ingredientes para aumentar peso o simplemente para obtener beneficio económico mezclando un pescado con otro, ¿verdad? Que similares desde el punto de vista del color de la carne, y sobre todo en Asia. De hecho, me llamó la atención estos días, fui al mercado a comprar unos camarones y me llamó la atención porque lo que compré, los camarones que compré dos tipos, uno que venía de Ecuador y uno que venía de Argentina. Y la etiqueta que le ponen en el mostrador decían que ese producto estaba trazado con la técnica yo no sé qué y para allá, pero al final eso habría que comprobarlo, ¿no? O sea, claro, esta tienda de mercado donde yo voy goza una reputación muy buena aquí en Estados Unidos y bueno, uno simplemente pues, eh, o sea, básicamente como que confías en lo que el retailer está diciendo, ¿no? La parte de etiquetado también es muy común y tengo un ejemplo, a la final voy a compartir tres ejemplos de mi vida real, entre ellos está uno de estos de etiquetado, ¿no? Luego está el ocultamiento, que también está uno de los ejemplos que voy a utilizar, que es como por ejemplo borrar la fecha de expiración de un producto que está expirado y imprimirle una fecha diferente para simplemente obtener el beneficio económico de un producto que ya no tiene, ya cumplió con su vida útil, para entonces venderlo y obtener el beneficio económico. Mejora no aprobada, uso de colorantes, el famoso counterfeiting, que es la ocultación, ¿verdad? Que es muy común, por ejemplo, en productos y también está asociado con la parte de ocultamiento, que es lo mismo, de decir que un producto es orgánico cuando no lo es, o un producto es halal cuando no lo es, ¿verdad? O utilizar sellos de calidad reconocidos para entonces falsificar la etiqueta y decir pues que ese producto cumple con esos reglamentos o esos esquemas de calidad. Comercio gris es muy común también porque son cadenas alimentarias e inclusive también de farmacéuticos, productos farmacéuticos que son, por ejemplo, contrabando, importación de productos. Les voy a poner un ejemplo. Yo aquí en Houston perdón, voy a una tiendita hondureña donde consigo productos farmacéuticos que no puedo comprar en Estados Unidos sin prescripción de un doctor. Por ejemplo, este, inyecciones de complejo B. Yo aquí en Estados Unidos no puedo comprar, como la compro aquí en este sitio, este, inyecciones de complejo B, al menos que sea prescrito por un doctor. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo compro esta inyección, ¿verdad? Que lo hago, de hecho, porque me gusta mucho utilizar este complejo B inyectado, estoy corriendo el riesgo que el producto a lo mejor está expirado y le cambiaron la fecha de expiración, o puede ser que el contenido tenga otro tipo
de componentes, ¿verdad? Que no sea necesariamente el complejo B. Entonces estoy corriendo el riesgo, pero un ejemplo eh, típico de este tipo de cadenas de comercio gris, ¿no? Y bueno, la falsificación de certificados muy común. Julio, Dígame. es que me prendiste la luz allí con lo que acabas de mencionar. Es que se me vino dos cosas a la mente. Uno, que en estos días justamente estaba trabajando el tema de fraude alimentario con una empresa y una de las personas me dice, Norqui, pero es que el fraude alimentario es solo o podría darse solo antes del proceso productivo para atrás. O sea, en la cadena de distribución solo lo miro desde el proceso productivo para atrás. ¿Por qué se podría dar para adelante? Entonces yo le digo, ah, entonces está bien, te cuidaste tú muy bien de todas tus materias primas, de todo, te cuidaste muy bien. Pero si en tu formulación colocaste de más o muy de menos de lo que tú estás especificando en su etiqueta, ya estás cometiendo un fraude alimentario, ¿sí? Ah, entonces tengo que tomar en cuenta lo que dice la etiqueta. Pues obvio, una de las cosas súper importantes cuando hablamos del tema del fraude alimentario es que estamos declarando en las etiquetas. Pero me prendiste muchísimo el bombillo de comentar esto porque hablaste de los productos orgánicos. Por lo menos una de las cosas de lo que yo más audito aquí es la certificación orgánica. Pues yo ¿Eh? audito mucho los organismos de certificación de productos y bueno, uno de los grandes nortes acá es la certificación orgánica. Fíjense que algo tan simple cuando hablamos de un producto orgánico es que se tiene que pensar tan atrás que tan solo porque hayan utilizado, los productores hayan utilizado fertilizantes químicos, ya dejó de llamarse orgánico ese producto. ¿Sí? Y pasa a Correcto. ser constituido si cuando lo estamos auditando al organismo que declara que su producto es orgánico, cuando lo auditamos, ellos hacia atrás no pudieron evidenciar, con ese ejemplo que coloqué, que el fertilizante, que los que no son fertilizantes químicos, o por lo menos de los que están declarados permisibles dentro de la normativa legal acá, se considera un fraude alimentario. Sí, porque ya el Eso es correcto. producto dejó de ser orgánico, ya dejó de ser frente a lo que ustedes están declarando. Sí, pues. Y justamente, independientemente de la capacidad que nosotros tenemos como profesionales de inocuidad de hacer uso del famoso análisis de vulnerabilidad y mitigación, ¿verdad? Y implementar estos, digamos, implementar, métodos para poder mitigar la posibilidad de que el producto o el ingrediente haya sido fraudulento, es sumamente difícil porque volvemos a lo mismo. Y ese justamente ahí es donde está el detalle de cómo hago yo para saber que si el ingrediente que se utilizó, la vitamina B1, B3, B6, B12, que esta persona recibió para hacer la inyección, o sea, de ahí para atrás, que yo no puedo, o sea, sí se puede, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay limitaciones. O sea, esta persona que fabrica la inyección puede ser que tenga mecanismos y sistemas implementados que le permita evaluar su suplidor y de alguna manera garantizar que ese ingrediente, ¿verdad?, cumple con los requisitos que sean para producir la inyección. Pero, o sea, no es fácil, no es fácil, o sea, es sumamente difícil. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Y continúa justamente, digamos, y ahí lo voy a mostrar, ¿verdad? Hay países que son más vulnerables que otros, o sea, definitivamente la Comunidad Europea y Estados Unidos siguen siendo los pioneros y los más fuertes en este sentido, a través de la tecnología, a través de los análisis físico-químicos, analíticos que se han utilizado para determinar, digamos, la composición de ese producto, que en este caso el fabricante muy probablemente no dispone de esas herramientas. Tienes que depender de un externo que te diga si ese ingrediente realmente es auténtico. Ese es otro tema, otro concepto bien interesante, la autenticidad y el país de origen, ¿ok? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Este, ok. Bueno, estos son los Julio, casos, dígame. pero me queda duda el hecho de que tú nombrabas de que tú comprabas las inyecciones para vitamina B12 a ese hondureño, pero, o sea,
Lo que estás comprando es un producto que no sabes si está vencido o no está vencido, pero cuando él se fabricó, ahí no hubo fraude. Pero Yo pienso que fíjate ahí que no es un... eso yo no lo sé. Yo estoy corriendo el riesgo. Es un riesgo que yo Claro, tomo. está corriendo el riesgo de comprar algo vencido o algo que ya Correcto, caducó, pero es el correcto. riesgo de no el fabricante de que, o sea, de que compró algo que se hizo para su beneficio. O sea, ya la broma está fabricada, ya está hecha. Que Bueno, tú lo compras por los déjame caminos ponerte verdes este porque ejemplo. Estados Unidos es exigente. Déjame ponerte este ejemplo. Yo le pregunto a la señora, que es de Ok. Honduras, que cómo traen los medicamentos, cualquier tipo de medicamento. O sea, ahí consigue lo que tú quieras. ¿Qué tal si digamos, en la transferencia durante ese proceso de traerlo en forma escondida, porque es ilegal? Un intermediario agarró la cajita, ¿verdad? Preparó unas salas, las inyecciones estas de vidrio, pues que uno corte. ¿Qué tal si esa persona sustituyó las 5 inyecciones que vienen originalmente por algo que no es vitamina complejo B y Ah, llega claro. aquí? Ahí sí ¿Me tienes entiendes? la duda. Sí, o sea, es Tienes difícil. la duda. Sí, es bien difícil. Ahora, yo en este caso yo tomo el riesgo. Yo soy el que, o sea, yo soy responsable, pero de que existe la vulnerabilidad, existe al 100%. ¿Ok? Sí, vamos a ver. El aceite de oliva, o sea, sabemos lo del aceite de oliva, que es uno de los principales, ¿verdad? Productos vulnerables, ¿verdad? Se mezcla con muchísimas cosas. El problema aquí, por ejemplo, si lo mezclas con soya, con girasol o con canola, no hay problema. Pero ¿qué tal si lo mezclas con aceite de avellana o aceite de maní, que son crudos, no refinados, por consiguiente tienen un componente alergénico? ¿Ok? Entonces, cuando tú compras un aceite de oliva virgen, que se supone que no está refinado, sino que está extraído en frío, como sea, y le agregas 5%, 2,5% de aceite de avellana, de almendra o de maní, virgen también, ahí tenemos el problema del impacto en la salud pública, que, como decía anteriormente, esta persona que lo hace indiscriminadamente, a lo mejor no tiene ni la más remota idea del efecto perjudicial que esa acción pueda tener en la salud pública. Y ahí es donde existe el riesgo en la parte de inocuidad. Este, sí. Y aquí entramos un poquito en la parte de alérgenos no declarados, ¿verdad? La otra parte que es bien compleja es, digamos, los restaurantes, ¿no? O sea, los alimentos que los restaurantes procesan o cocinan para venderlo al público, ¿no? Esta cuestión de DNA barcoding es una cosa nueva para mí. Yo lo investigué un poco y ahora más adelante se los voy a explicar. Eh, el caso de la melamina, ¿verdad? Con la cuestión de la sustitución de proteínas. Eh, en fin, todas estas cosas que ocurrieron a inicio justamente del 2008 y 2013 impulsaron los cambios regulatorios y la necesidad de tener una mayor vigilancia global. ¿Ok? Especies, por ejemplo, las especies son famosas en el caso de sustitución con colorantes no permitidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé la pimienta negra. La pimienta negra es famosa porque las semillitas de la papaya, que nosotros en Venezuela le decimos lechosa, es un ingrediente que no causa daño, ¿ok? Se seca, se muele y se mezcla con pimienta negra y pasa sin ningún problema. Está el caso de la cúrcuma, ¿verdad? Para adulterar polvos, o sea, picantes con estos rojos de chile, qué sé yo. El problema de todo eso es que esos ingredientes que se utilizan para sustituir el producto original tienen orígenes, ¿verdad? Por supuesto, de la tierra, y pueden contener metales pesados, vuelvo y repito, sin que el tipo que lo hace sepa que tiene plomo, que tiene mercurio, que tiene, qué sé yo, este tipo de metales que son tóxicos, ¿no? Y que definitivamente tienen un impacto en la salud pública. El panorama, digamos, ¿cuál ha sido el avance en las diferentes regiones? Bueno, definitivamente Estados Unidos está de segundo después de la Comunidad Europea, pero bueno, ellos han
logrado tener un marco regulatorio mucho más sólido, bien estricto, a través pues, de los nuevos reglamentos del FDA, de FISMA, de la aprobación de suplidores externos, que es bien interesante, que de alguna manera garantiza y de alguna manera tiene un efecto preventivo, ¿verdad? Desde el punto de vista de identificar que un suplidor haya utilizado ingredientes o que una persona aquí en Estados Unidos, por ejemplo, esté comprando un producto ya terminado que sea fraudulento. Este, y bueno, claro, el ojo sigue estando en los principales, en los productos más comunes, aunque hoy en día están surgiendo otro tipo de productos fraudulentos, como es, por ejemplo, el caso del alcohol, no tanto del vino, sino ya de licor, contaminado o adulterado con metanol, ¿verdad? Un porcentaje de metanol que excede la cantidad que el ser humano puede tolerar y es sumamente venenoso y ha matado una cantidad de gente. Yo no voy a entrar ahorita en los detalles porque hay mucha información a través de la IFS para los que tengan la certificación de IFS o existe un organismo que genera reportes mensuales bien interesantes. Yo muchas veces los comparto en los chats que tienen mucha información con incidentes recientes, ¿no? Sí, vamos a decir que Europa sigue siendo el pionero, sobre todo porque ellos han hecho un esfuerzo, y ahora voy a hablar de eso, de la parte de autenticidad y las denominaciones del origen del producto. Por ejemplo, yo recientemente trabajé para una empresa azucarera, azúcar orgánica, que recibe azúcar de Asia y de Sudamérica, ¿verdad? Y muchos de los consumidores, de los clientes que compran este producto localmente, exigen que en la impresión de la fecha de expiración se incluya de dónde viene el producto. Pues fíjate, ahí es sumamente fácil para yo, por ejemplo, si yo soy el dueño y estoy empacándole azúcar a Walmart, ¿verdad? Y yo quiero, digamos, de alguna manera decirle, o sea, entregarle un producto a Walmart que yo sé que vino de Venezuela y le pongo que el producto viene de no sé, de Brasil, ¿verdad? Es sumamente fácil y prácticamente no fácilmente detectable, ¿verdad? Que el cambio del país de origen fue cambiado. ¿Okay? Esto es dentro de toda esta parte de fraude, es algo que es bien y sumamente fácil de ejecutar y nadie se da cuenta. ¿Okay? Eh, existe este organismo en Europa que se llama el Sistema de Alerta Rápido para Alimentos de Consumo Humano y de Consumo Animal, que justamente permiten una reacción muy rápida al momento de detectar una situación fraudulenta y que activa, digamos, estos organismos policiales, vamos a decir así, ¿verdad? Que empiezan el proceso de investigación y tratan de identificar el culpable o la persona que cometió el crimen. Trazabilidad muy importante, ahorita vamos a hablar de eso, con la cuestión esta de blockchain. En Asia sigue siendo la región asiática, ¿verdad? Oceanía, vamos a decir, el Pacífico, sigue siendo el pionero en casos de fraudulentos, ¿no? O sea, son sumamente tramposos, ¿verdad? Los vietnamitas, los indonesios, los taiwaneses son tramposos por naturaleza, pero han sido investigados, se han ido detectando y de alguna manera u otra ha habido una reducción de incidentes provenientes de este tipo, de esta parte del mundo, ¿no? Suramérica, los que se distinguen aquí son Chile y Brasil. Sin embargo, por la naturaleza de nuestros países, ¿verdad? Con la cuestión del soborno y la corrupción, que muy bien lo conocemos, se presta muchísimo a través de las fronteras, ¿verdad? Que ocurran trampas, ¿no? Desde el punto de vista fraudulento. No es secreto para nadie. Contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Cadenas grises donde simplemente el producto pasa la frontera
se comercializa en otro país bajo un incógnito, ¿no? Esa parte yo diría, más que la sustitución, ¿verdad? La parte de ocultación, yo diría que estos eventos o subcategorías de fraude son bien difíciles de identificar. Bueno, FISMA con la cuestión y aquí voy a hablar un poquito del programa preventivo de, de, de suplidores, ¿no? Yo esta semana pasada estuve haciendo un trabajo en una empresa que prepara comida para las líneas aéreas internacionales. De hecho, entre las top 5 líneas aéreas del mundo, ¿no? En esa empresa hay por lo menos 250 ingredientes diferentes, ¿ok? Desde caramelos o desde agua mineral hasta un pedazo de carne, un lomito congelado que se descongela, se cocina y se pone en un plato. Yo pienso que desde el punto de vista de las cosas que nosotros podemos controlar, el enfoque como profesional de inocuidad debe estar justamente en la evaluación y aprobación de suplidores. En conjunto con los departamentos de compra de la organización, sí existe, porque por ejemplo a mí me ha tocado en el pasado ser gerente de calidad de una empresa donde yo era el comprador. O sea, yo me encargaba de comprar, de pagar y darme el vuelto en este sentido y hacía pues lo que podía hacer para obtener información por lo menos relevante del suplidor y de esa manera cumplir con los requisitos, bien sea de FDA o requisitos ¿cómo se llama?, de GFSI. Sin embargo, y también pues hice varios análisis de vulnerabilidad utilizando el famoso, que también se los voy a compartir, si no lo han usado, ya yo lo he usado varias veces, sumamente poderoso, es una base de datos de Excel que es del SSA FE, sumamente efectivo, pero también tiene sus limitaciones. O sea, es lo más que podemos hacer. Tiene una serie de preguntas que uno contesta y bueno, te califica el suplidor si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, si es de medio riesgo. Uno puede, digamos, consultar historia a través de diferentes bases de datos, que también las tengo aquí, a manera de bono para ustedes si no las conocen, y de esa manera poder, digamos, eh, eh, concluir el análisis de vulnerabilidad y la implementación ¿cómo se llama?, de actos de mitigación que de alguna manera controlen o mitiguen ese eh, peligro que existe latente, ¿verdad?, en la cadena alimentaria. Entonces, yo he entendido y definitivamente pienso que como profesionales de inocuidad, lo único que nosotros tenemos en nuestras manos que podemos controlar a través, digamos, de este análisis de vulnerabilidad y de una cantidad de recursos que existen hoy en día, es el asunto de cómo evaluamos nuestros proveedores. Esta semana pasada me tocó ayudar a esta organización a hacer una evaluación exhaustiva del programa y identifiqué una cantidad de debilidades que, bueno, las presenté y, bueno, se hizo un plan de acción correctivo y eso está en progreso actualmente y tengo que hacer el seguimiento, ¿no? Eventualmente ahora cuando empiece en enero. Pero esa parte de evaluación y aprobación de suplidores es clave para nosotros los de el mundo de la inocuidad. Es lo más que podemos hacer. Sí, regulatorio en Europa. Bueno, está el sistema de alerta, está este network que es bien interesante, ahí tengo el website que se los voy a compartir. Es simplemente otra herramienta más, ¿verdad?, que existe hoy en día para poder identificar históricamente, ¿verdad?, hechos, incidentes o eventos en el pasado, ¿verdad?, que nos sirven a nosotros como alerta de estar pendientes, ¿verdad?, cuando estemos haciendo estos análisis de vulnerabilidad. Otro macroorganismo, el Codex, sumamente importante, digamos, dentro de este ámbito de fraude alimentario. El Codex, al igual que en otros, digamos, en otros programas, qué sé yo, de la industria alimentaria, son los que marcan la pauta en lineamientos generales y específicamente en este caso
esta parte de autenticidad y etiquetado que para mí sigue siendo, aquí hay mucha vulnerabilidad todavía, ¿verdad? Porque en la parte de sustitución y sustitución y, se me va el nombre. Hoy en día existen técnicas analíticas, ¿verdad?, que nos permiten identificar ese tipo de fraude, a diferencia de lo que es la autenticidad, porque la autenticidad es simplemente agarrar un producto, como decir la miel o la leche, y hacerle un análisis físico-químico exhaustivo para determinar que su composición orgánica, química, auténtica, sea lo que es. Cuesta dinero y, como decía anteriormente, muchas organizaciones privadas no tienen esa capacidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo de repente importar un queso, ¿verdad? Y lo primero que yo haría sería solicitarle a este proveedor una muestra de ese producto con su respectiva especificación, ¿verdad? Y probablemente un COE, un certificado de análisis, para yo tener cierta documentación en mis manos y mandar ese producto antes de traerlo a un laboratorio especializado, ¿verdad? Que me haga ciertos análisis y me confirme que verdaderamente ese producto es queso, ¿no? Queso blanco. Pero resulta también que hay otra fragilidad. Puede ser que este tipo me envíe, este proveedor me envíe toda esa información y cuando yo decido comprar el primer cargamento, ¿verdad? Puede ser que en ese cargamento, si no me pongo las pilas, puede venir producto adulterado. Entonces, ¿qué se hace? En ese primer cargamento yo lo retengo y mando a hacer nuevamente un análisis exhaustivo para comprobar y verificar que este señor o este proveedor me está vendiendo lo que dijo que me iba a vender. Y a partir de ahí, pues bueno, me imagino que esporádicamente pues hay que hacer estos chequeos que hoy en día son necesarios por la cantidad de trampas que existe pues, en la cadena alimentaria. Aquí están los famosos policías, ¿verdad? La Interpol, Europol, existen bases de datos que las tengo aquí, parte de la presentación, con su respectivo website y qué tipo de información nos proveen para nosotros poder hacer estos análisis de vulnerabilidad. Aquí está el famoso análisis de vulnerabilidad. Integra muchas cosas, ¿no? O sea, el producto, el proveedor, el mercado, el contexto socioeconómico, de dónde viene, de qué región viene, si esa región tiene reputación de no ser muy honesta, ¿verdad? Y todo este tipo de información lo conseguimos hoy en día con estas bases de datos. Los factores de evaluación están netamente asociados, ¿verdad?, con el producto, con la historia, con la complejidad de la cadena de suministro, si ha habido motivación económica en el pasado que esté descrita o documentada en estas bases de datos. También en esta base de datos, porque yo la he utilizado, puede haber un histórico que me diga a mí que un producto fue fraudulento, pero y se identificó, ¿verdad? ¿Qué tipo de manipulación originó el evento y la investigación sin haberse detectado? Por supuesto, ocurre un evento y hay que hacer, pues se tiene que meter la policía, hay que hacer una cantidad de ensayos para decir, wow, mira lo que nos pasó. No lo pudimos detectar en la cadena de suministro, digamos, común, normal que existe hoy en día. Sin embargo, sí fue un producto fraudulento. O sea, es bien difícil, es un aspecto bien difícil. En esta metodología, pues identificamos materias primas, recopilamos información histórica, evaluamos factores de vulnerabilidad que se cuantifican, de ahí eso nos permite obtener un valor cuantificable donde finalmente nos dice, mira, tiene que tener mucho cuidado con este proveedor porque existe esta historia. Además, el valor que obtuviste lo califica como de alto riesgo, como dice aquí, ¿verdad? El nivel de riesgo. Y bueno, por supuesto, en ese caso, después, posteriormente, pues uno tiene que demostrar, sobre todo ante los auditores de GFSI, qué vamos a hacer o qué medidas de mitigación vamos a implementar para minimizar, eliminar la posibilidad de que utilicemos un producto
que haya sido fraudulento, ¿no? Que se haya cometido fraude. Dentro de las técnicas analíticas que son bien complejas, aunque conocidas, ¿verdad? Está esta, por ejemplo, esta de isotopía estable, no la conozco muy bien, pero tengo entendido que identifica como que inclusive el origen geográfico es como una huella, parecido como a la huella de carbón, ¿no? O sea, una huella que creo que está asociada con inclusive el DNA del producto, y le permite a estos laboratorios identificar de dónde vino, qué tipo de cultivo es, cuándo se cultivó, X, ¿no? Cromatografía muy conocida por nosotros, de hecho muy útil para la parte de identificar la composición de ácidos grasos, por ejemplo, en el caso de aceite de oliva, fácilmente, y yo la utilicé hace muchísimos años en Venezuela, utilizábamos cromatografía líquida y de gases para simplemente obtener el perfil de ácido graso de un aceite y nos permitía, pues por supuesto, identificar cualquier desviación o anormalidad dentro de ese producto. Voy a hablar un poquito ahorita del blockchain, que es sumamente poderoso en la parte de trazabilidad, porque es como dice la palabra aquí, es inmutable porque es una, es un programa matemático que una vez que uno introduce la información a través de la cadena de suministro, no se puede cambiar. Entonces, aquí por ejemplo, en esta empresa de azúcar que trabajé recientemente, se utilizaba blockchain, ¿ok? Pero para nada, porque le voy a comentar qué fue lo que pasó. Bueno, el Internet of Things, por supuesto, aquí involucra la inteligencia artificial, el machine learning, ¿verdad? A través de sensores históricos repetitivos que nos generan data muy confiable, ¿verdad? De ciertas etapas de proceso que a través de estas herramientas tecnológicas podemos detectar anormalidades. Eh, Esta parte de DART es nueva para mí, pero entiendo que es una prueba rápida que utilizan inclusive los inspectores del FDA o las personas que están encargadas en las fronteras de evaluar los productos importados antes de ser aprobados y comercializados, y tiene que hacer un poco y nuevamente con la característica particular, no necesariamente con la composición, sino tiene que hacer mucho con la parte genética del producto, y es bien interesante. Tengo que leer un poquito más de esto para poderlo entender. También existen pruebas visuales que son muy poderosas, porque bueno, estamos contando con nuestros sentidos, ¿verdad? La vista, la nariz, eh, ¿verdad? La boca, donde podemos en algunos casos detectar sabores que no son comunes, ¿verdad? En fin, es muy sencillo, ¿verdad? Quizás no sea tan efectivo, porque pueden haber ingredientes en ese producto que fueron incorporados en ese producto final, que son inertes, ¿no? Donde simplemente uno no lo puede identificar a través de análisis sensoriales. Complemento que esta parte, a ver, BRC, pues tiene recientemente, estas son las cláusulas del BRCGS que habla sobre los requisitos de fraude alimentario, igualmente IFS, SQF, y ahora pues las nuevas versiones de FSC 22000. Eh, para lo que estamos, como digo yo, del otro lado de la cerca, o hemos estado del otro lado de la cerca como operarios, ¿verdad? O como responsables del sistema de inocuidad. Cuando tenemos una auditoría, pues tenemos que estar pendientes y asegurarnos de que de lo que nos corresponde hacer como profesionales de inocuidad es simplemente llevar a cabo o cumplir con el requisito del esquema que estemos utilizando para poder probar en forma competente, ¿verdad? Proactiva, responsable, de que hemos hecho nuestro trabajo, ¿verdad? A través del análisis de vulnerabilidad. Y como dije anteriormente, desde el punto de vista, digamos, de profesional, esa es nuestra capacidad. Más de ahí no podemos hacer más nada, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es estudiar, documentarnos, leer muchísimo
y simplemente tener un entendimiento más profundo, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, de información acerca de este tema que continúa siendo un tema bien desafiante, ¿no? Para nosotros los profesionales de no cuidado. Bueno, la economía, pues la sabemos, hay cifras que dicen, digamos, las repercusiones y el impacto que tiene en la economía mundial desde el punto de vista de ganancia económica para estas personas, inclusive creo que supera las ganancias del narcotráfico. Y bueno, simplemente son redes criminales que están muy bien establecidas, saben hacer el trabajo y continúan siendo una amenaza para la seguridad, ¿verdad? Y la autenticidad de estos productos. Bueno, aquí hay corrupción, tráfico de influencia, como típica organización criminal, ¿no? Que lamentablemente, pues el mundo que vivimos hoy en día, y no es reciente, pues continúa siendo un problema socioeconómico, ¿no? Y tiene un impacto tremendo sobre la economía mundial en la parte de comercialización de alimentos. En la parte de mitigación, pues existe, por ejemplo, entender muy claramente qué es lo que es autenticidad, ¿verdad? Y entender un poco la parte esta de el origen del país. Se recomienda que exista un equipo multidisciplinario, así como con el HACCP y como con defensa alimentaria. No es fácil, porque hace falta mucho conocimiento y mucho estudio, pero bueno, es algo que se recomienda para poder darle un poquito más de fortaleza al análisis de vulnerabilidad. Las pruebas analíticas, bueno, ya hablamos un poco de eso, a manera, digamos, de ser un poquito más preventivo y prepararnos para cualquier sorpresa. Eh, Existe definitivamente, y lo hemos visto, por ejemplo, en la guía de FCC 22000, donde hay un dibujo, hay una imagen muy típica que sale todos los días en LinkedIn y en todos lados, donde relaciona lo que es HACCP, adulteración intencional, y la parte pues de fraude alimentario. Los consumidores, aquí viene otra parte importante, así como los consumidores, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es la parte con la que he estado más relacionado, el consumidor aquí en Estados Unidos, a través del etiquetado, pues ha desarrollado conocimiento, ¿verdad?, de cómo identificar lo que le hace bien, lo que le hace mal. Igualmente, y yo creo que ya existe una iniciativa por parte del FDA de concientización y de comunicación y de lo que llama awareness, que es conocimiento, para que el consumidor pueda identificar cualquier anormalidad con el etiquetado. De hecho, hay estrategias que se están utilizando que son costosas, donde estos símbolos y estos logotipos son eh, engrabados de manera tal en la etiqueta que no puedan ser adulterados, ¿no? Eso cuesta plata, volvemos a lo mismo. O sea, los empresarios, las empresas se están viendo en la necesidad de hacer inversiones adicionales simplemente para proteger al cliente y representa pues un costo adicional dentro de la estructura de costos que bueno, es difícil de compensar, se puede, pero aumenta, digamos, las predicciones presupuestarias, ¿no?, de estas empresas. Ok, entonces, no voy a hacer este ejercicio porque se los voy a dejar aquí en la presentación para que ustedes lo lean y ustedes mismos lo respondan con el conocimiento que tienen, porque si no, aquí vamos a estar hasta la medianoche. Pero quiero pasar aquí, hay unas preguntas de reflexión, ¿verdad? Al menos que alguno de ustedes quiera responder, por ejemplo, en el caso de ustedes, si están ahorita desempeñándose en una empresa, ¿qué han hecho, por ejemplo, para identificar en la cadena de suministro de su organización, si existen incentivos económicos para el fraude, qué tan robusto es lo que les mencionaba, ¿verdad? El análisis de la evaluación y aprobación del programa de suplidores, que para mí, dentro del el alcance de nuestra capacidad,
es lo más que podemos hacer. Eso lo podemos controlar de una manera bien eficiente y efectiva, utilizando los recursos que les mencioné, trabajando en conjunto con el departamento de compras, concientizando a la gerencia de la importancia que esto tiene, porque muchas de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, a nivel de la alta gerencia, ni pendiente, ¿no? O sea, es bien importante esta parte y continúa siendo un reto para los profesionales que todavía se desempeñan operativamente. Es un reto. Se lo digo porque yo lo he vivido y me ha costado y en muchos casos me he visto obligado a simplemente retirarme de la empresa porque cae en el aspecto de falta de ética, de responsabilidad, y eso es crítico y yo no lo tolero como profesional. Este, ok, aquí hay unas conclusiones. El fraude alimentario es un problema económico, sanitario, ético. No se combate solamente con el laboratorio, sino con la inteligencia, sistemas y cultura organizacional, hablando de la famosa cultura organizacional, asociado con la cultura de inocuidad. Y en fin, ¿no? O sea, la aplicación de estas técnicas y el uso de estas bases de datos que existen, este, pues nos pueden ayudar de alguna manera u otra a atenuar el efecto perjudicial que implica el fraude alimentario. Aquí les voy a hacer un cierre preliminar porque ya tengo otra lámina para hacer el cierre oficial, para concluir, pero quiero caminarlos un poquito por estas láminas simplemente las estoy compartiendo con ustedes, dándole herramientas, guías y tecnologías digitales que existen hoy en día y que son los recursos que podemos utilizar como profesionales de la inocuidad cuando hacemos nuestro análisis de vulnerabilidad. Entonces, bueno, aquí hay una cantidad, el sistema de alerta, la FDA también tiene, y les puse, digamos, todos los websites, la dirección de la página web de cada uno de estos recursos, inclusive hasta de la Interpol, de la FAO. Hay algunos recursos de base de datos que son gratuitos y lo limitan un poco a uno en la parte de determinar, ¿verdad? Y llegar hasta a estos niveles de calificación, ¿verdad? Si es bajo riesgo, alto riesgo, medio riesgo, pero son útiles, ¿no? Hay una cantidad de revistas, hay cantidad de sitios como este de Food Chemistry, que es muy útil, opiniones de la ciencia, estos son revistas, son más que todo journals. Este site no lo conozco, pero se ve bien interesante. Este que está aquí, que se lo voy a mandar si no lo tiene, creo que por ahí José del Toro lo compartió en días pasados, es una hoja Excel, que es la que yo utilizo para hacer análisis de vulnerabilidad, sumamente potente y poderosa y efectiva para nosotros poder hacer el análisis y poder presentarlo como evidencia en una auditoría, pues y también para nosotros sentirnos seguros de que hicimos el deber hacer, ¿no? El famoso SAFE. GFSI, los códigos de GFSI, por supuesto el código alimentario, eh, perdón, el códex alimentario. Aquí están páginas web que van más allá y simplemente son páginas que se utilizan sobre todo para la parte de trazabilidad, son costosas, pero como les explicaba, esta parte de blockchain es prácticamente impenetrable. En esta planta de azúcar donde yo trabajé, se utilizaba, pero para nada. ¿Por qué? Bueno, ya se lo voy a mostrar. Sí, bueno, y aquí, bueno, básicamente son todos esto es una información para ustedes súper útil que los va a ayudar en su gestión, ¿verdad? Como profesional de inocuidad, no voy a leerlo ni nada. Aquí está el blockchain, por ejemplo, un sistema digital donde cada evento del alimento queda registrado en un bloque inviolable, enlazado matemáticamente con el bloque anterior. Aquí está el agricultor, el transportista, el manufacturero, el exportador o importador y por último la cadena retailer que vende el producto al consumidor. Nadie lo puede borrar, ni modificar, ni alterar. ¿Ok? Y es totalmente transparente.
De hecho, aquí les puse un ejemplo para información de ustedes, lo pueden leer después, cómo funciona, ¿verdad? El agricultor. ¿Cuáles son los registros? Bueno, el registro de origen, el lote, la fecha, la ubicación geográfica, la variedad y prácticas agrícolas, en fin, ese es el primer bloque, ahí arranca todo, inviolable. Y se enlaza con el siguiente paso, ¿verdad? El transportista, el procesador, el exportador o importador y el supermercado, ¿ok? Ahí les dejo eso a manera de información. Beneficios que tiene contra el fraude alimentario. Es imposible de alterar, por consiguiente lo hace una herramienta excelente, ¿verdad? Sumamente segura y confiable. Se puede detectar falsificación tanto de origen y adulteración como la parte documental, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les detallo errores que, no que debemos estar muy pendientes, ¿verdad? Todos, a la hora de hacer un análisis de vulnerabilidad, el famoso BACCP. Aquí se los dejo a manera de información, ¿verdad? Si decidimos de repente a través con Norquis de que existe la necesidad de que organicemos un webinar o un curso pequeño de 4 horas, yo me ofrezco para caminarlos de cómo se hace este análisis de vulnerabilidad utilizando todas las herramientas o la mayoría de las herramientas que les estoy comunicando aquí. La parte de autenticidad se refiere a que un alimento corresponde exactamente a lo que se declara en términos de composición, identidad, pureza, ausencia de adulterante, etcétera. País de origen igual, ¿verdad? Aquí tienen bastante información en forma resumida que los puede ayudar muchísimo en la parte profesional. Eh, la relevancia que tiene la autenticidad, la relevancia que tiene el país de origen, como elementos, ¿verdad? Claves a la hora de identificar el fraude alimentario, ¿no? Ambos son sumamente útiles a la hora de hacer el análisis de vulnerabilidad. Por consiguiente, son, para mí, aparte de la cuestión de sustitución y de llenar el producto con otro producto que no sea X, de acuerdo a mi experiencia, estos dos aspectos son claves porque son difíciles de identificar y son fáciles de alterar. Aquí están las técnicas analíticas que se utilizan hoy en día, que son sumamente avanzadas, que prácticamente ninguna, a menos que sea Kraft o sea General Mills, Nestlé, Unilever, que tengan laboratorios de investigación y desarrollo, laboratorios analíticos, aparte de esa gente, muy difícil. Una empresa de tamaño mediano, una empresa pequeña mucho menos va a tener esta capacidad. Entonces hay que depender de análisis externo. Ok, sí, aquí modalidades, reetiquetado, aquí hay otros ejemplos. Conclusiones magistrales. Aquí está. Fraude alimentario es un riesgo global, económico y de salud pública, aunque muchas veces no enferma al consumidor, pero sí destruye la confianza y la reputación de la empresa. La autenticidad, sumamente importante. La evaluación de vulnerabilidad, que es la única herramienta que tenemos en nuestras manos para poder cumplir con los requisitos tanto regulatorios como los requisitos de GFSI. Las tecnologías emergentes que existen que nos pueden ayudar muchísimo en la parte de prevención. Y bueno, la colaboración global, que definitivamente no es fácil tampoco enlazar, digamos, todos esos elementos que comprenden la cadena alimentaria globalmente es súper complejo. Prácticamente en algunos casos inalcanzable. Mencioné, por ejemplo, el aspecto de ciencia. Hay instituciones, sobre todo en Europa, que se han dedicado a hacer ensayos de tendencias basados en lo que existe en la historia, el uso de la inteligencia artificial para poder predecir futuros eventos. En fin, o sea, aquí pues interviene la tecnología como herramienta esencial y significativa para poder, digamos, avanzar, conocer y prevenir estos eventos. Lo que voy a hacer, ¿ok? Porque ya no tenemos tiempo, le voy a compartir, se lo voy a mandar a Norquis, eh, algo que desarrollé como experiencia personal de 3 eventos que viví recientemente, uno ahorita con azúcar, con café y con un etiquetado que realmente
nosotros identificamos una inspección y, mejor dicho, lo identificó el cliente por la parte funcional del producto, en una manteca que se le agrega a la manteca y a los aceites vegetales, se le agrega un salpicante, que es el dimetilsilicona, y hay grado alimenticio y no grado alimenticio, y el cliente fue el que identificó que la manteca al momento de freír saltaba demasiado. Pues resultó que entre ellos y nosotros, aunque a la final el asunto quedó, la resolución quedó entre el proveedor, que es una de las primeras empresas químicas globales, entre las primeras 5, diría yo, quedó el asunto de solucionar desde el punto de vista legal el error que ellos cometieron al momento de etiquetar el envase. Porque el envase, que después nosotros lo logramos identificar en el almacén de la planta, estaba identificado como grado alimenticio y no era grado alimenticio. Se los voy a, ahora más tardecito, se lo paso a Norquis en forma de, para que ustedes vean, digamos, parte de mi experiencia y qué fue lo que se hizo y qué fue lo que no se hizo y la decisión que yo tomé. Bueno, en caso del azúcar, en caso del café, pues yo tomé la decisión de retirarme de la empresa porque simplemente se estaban cometiendo acciones que eran antiéticas e irresponsables y pues yo no lo tolero. Entonces, bueno, para terminar, muchísimas gracias a Jaime, a Norquis, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias a ustedes por participar hoy aquí, escucharme un rato esa voz ronca que tengo. Y bueno, si tenemos, creo que tenemos un tiempito para intercambiar entre nosotros y, y bueno, les deseo una feliz Navidad y bueno, ahí seguimos en contacto. Buenísimo, ¿no, Julio? Excelente. Excelente. Y bueno, por acá te están diciendo que muy buena presentación. Me encanta este tipo de eventos, me encanta compartir. Por ahí decías de un curso de 4 horas. Tú sabes que yo antes hablaba de un curso de 4 horas de fraude, pero hoy en día digo que no van 4 horas. Hay Julio, mucha tela yo, que yo, cortar. yo había trabajado con fraude para temas de FCC, para temas de BRC y todo eso, pero de un tiempo para acá he estado trabajando fraude con empresas ya, ya monstruos, ¿no? Entonces, cuando uno se mete así como demasiado la cuestión, nos vamos dando cuenta que eso es demasiado y que es muchísimo y que hay mucha tela que cortar y que hay demasiado por conversar. Justamente ahorita que conversábamos esto, eh, me dio por preparar algunas cositas para ir, así como a mí me gusta ir compartiendo en la comunidad, ¿no? Pero entonces digo, no, hay mucha tela que cortar, chicos, así que para el próximo año un tema sobre este se va para largo, Julio. Seguro, Lo seguro. vamos para largo. Sí. Profundizamos un Y poco más, bueno, como decía. ahí hay un montón de herramientas que comentó Julio. Bueno, yo en realidad en la práctica utilizo de todo un poquito. Yo ya digo que termino con una herramienta validada, porque cada una de ellas son buenas, pero algunas son bien sesgadas en una cosita en particular, otra. Entonces, la verdad es que son muy buenas todas, pero ninguna es la única suficiente. O sea, hay Ah, que poder hacer un fulminante. complemento de todo porque tenemos que poder abarcar toda la cadena de todo ese sistema o toda esa cadena, digámosle así, de suministro y desde para atrás hasta adelante. Entonces tenemos que poder hacer una herramienta sólida, que nos sintamos satisfechos. Yo cada vez le meto más a esas matrices. Entonces, sí, porque uno para poder, hay que irla robusteciendo, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta después de cositas que faltaba, que esta herramienta no nos las permite. Oye, no, entonces la vamos adecuando. Así que bueno, hay mucha tela que cortar. Se viene un 2026 maravilloso también por allí, que cada uno podamos ir sumando, podamos ir aportando, que esa es la idea, ¿no? De que Sí, vamos haciendo gestión, vamos haciendo comunidad y vamos pudiendo aportar nuestro granito de arena en lo que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, nada, pues Julio, agradecida, no te quito más para que te puedas ir a descansar y agradecida con todos los que estuvieron aquí presentes, que sé que aman la inocuidad alimentaria. Sí, muchísimas ahí queda la gracias. información. A través del chat, pues yo les voy a compartir Gracias. un canal Ahí seguimos. muy útil, ejemplos prácticos de mi vida
reales. Les he hecho el cuento, ahí yo hice un resumen de cada uno de los casos y con gusto se los voy a compartir para que, bueno, sepan qué fue lo que ocurrió y cómo se relaciona con todo esto, con todas estas categorías de fraude alimentario. Y Julio parece el libro Coquito, pues por ahí nos juntamos y hacemos un montón de cosas. Buenísimo, no, gracias, Julio, excelente. Gracias a todos, chicos, feliz noche. Ya saben, por allí las constancias se les estarán mandando el 20 de diciembre, ya, pero como del Niño Gracias. Jesús. Buenas Bueno, noches y nada, gracias pues a un todos. abrazo Chao, para que todos. descanse. ¿Quiénes Chao. están por allí? Prendan sus cámaras. ¿Qué les pasó hoy? Nadie prende su cámara. No Una hay foto, foto. Sí, si no hay foto, Vamos no a hay tomar más la foto. webinar. vamos a tomarnos la foto. Claro, La si no hay foto, foto. no hay más. Sin maquillaje. A Mira ver, por ahí Martín, está ¿dónde anda, Martín. Martincito? Ajá, mira, apareció Martín. Mario, Saludos, Norky, saludos, Julio. Saludos, mi ¿qué pana. tal, Martín? Todo Por bien. aquí está Valeria, no te había visto por allí, Nahum, Laura. ¿Quién más se Isabel anima? está por ahí ¿Quién también, más se Lisbeth. anima a prender esa cámara? Mira, ahí está Diana arreglándose. Está bien, Diana, ¿estás bien? Listo, bueno, por aquí ya se está animando Gianelli y su mejor sonrisa, vamos. Ay, qué bonita. Ya se la comparto, chicos. Bueno, feliz noche. Ah, mira, Gracias, Libe. buenas noches, Vale. saludos. Descansen, pues. Gracias. Chao, Bueno, estamos Julio. viendo. Un Gracias. abrazo. Gracias, Amén, Norby. amén. Saludos a todos. Feliz No, hasta Navidad. luego, gracias. Vale. Vale. Chao, gracias.